del Valle Medina, Marilu Guadalupe. El término fisiología significa el estudio de las funciones de los organismos vivos. Con el tiempo se dividió en fisiología animal y vegetal, y de cada una surgieron áreas más específicas, como es la fisiología humana, endocrinología, neurología, entre otras. Además, se reconocieron disciplinas que estudiaban procesos comunes en animales y plantas, como la genética y la microbiología. A medida que se entendieron más estos procesos, se descubrió que todos comparten la interacción de moléculas, lo que llevó al desarrollo de la bioquímica. Esta ciencia estudia las estructuras, funciones y organización de los seres vivos a nivel molecular y se divide en tres áreas, que es la bioquímica estructural, que es el estudio de las estructuras químicas de los componentes vivos, la bioquímica metabólica, que son las reacciones químicas en los organismos vivos, y la biología molecular, que es la química y los procesos relacionados con la información genética. Existen dos tipos principales de células que definen dos clases de organismos, que son las procariotas y eucariotas. A pesar de las grandes diferencias de tamaño entre los organismos vivos, las células tienen dimensiones bastante similares, lo que significa que los organismos se distinguen más por el número de células que por el tamaño de cada una de ellas. Como podemos ver en la imagen, las células procariotas son más simples y generalmente se encuentran en los organismos unicelulares, como son las bacterias. Estas células tienen una membrana plasmática que rodea su interior y fuera de esta membrana puede tener una pared celular rígida y algunas veces una cápsula. Dentro de la célula se encuentra el citoplasma, que es un fluido acuoso que contiene diferentes estructuras, como es el nucleoide, una región irregular donde se encuentra el ADN, que es la información genética de la célula. Además de este ADN, muchas bacterias tienen pequeñas moléculas de ADN, que son llamadas plásmidos, que están separadas del cromosoma principal. También están presentes los ribosomas, que son los encargados de fabricar las proteínas y enzimas que intervienen en la síntesis y destrucción de las biomoléculas. Las células procariota a menudo tienen apéndices como los pili, que les ayudan a unirse a otras células o superficies, y los flagelos, que son los que los permiten moverse. Por otro lado, como podemos ver aquí, las células eucariotas son más complejas y se encuentran en los organismos tanto unicelulares como pluricelulares, como son las plantas, los animales, los hongos, algas y protozoos. Las células eucariotas son más grandes que las procariotas y su interior está dividido en diferentes orgánulos rodeados por membranas. Estos orgánulos realizan funciones específicas que permiten el correcto funcionamiento de la célula, como por ejemplo, vemos que la membrana plasmática de las células eucariotas está formada por una bicapa lipídica que tiene proteínas integradas y otras unidas a ellas. Esta membrana actúa como una barrera que controla el paso de las moléculas hacia y desde la célula, permitiendo solo la entrada y salida de ciertas sustancias. Esta también contiene receptores que captan señales externas, como son las hormonas o neurotransmisores. Uno de los orgánulos más importantes de las células eucariotas son las mitocondrias, estas que producen energía a través de la respiración celular, un proceso que utiliza oxígeno para generar ATP, que es la principal fuente de energía que utiliza la célula. Otro orgánulo importante es el retículo endoplásmico, que es una red de membrana que se encarga de sintetizar proteínas y lípidos. Dentro de este retículo, el retículo endoplásmico
rugoso tiene ribosomas adheridos a su superficie, donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas, mientras que el retículo endoplásmico liso se encarga de producir los lípidos. El aparato de Golgi es otro orgánulo importante en las células eucariotas. Este se encarga de empacar, modificar y enviar productos dentro de la célula o fuera de ella, como las proteínas recién fabricadas. El núcleo, por su parte, está rodeado por una envoltura nuclear que tiene poros para permitir el paso de los materiales hacia y desde el citoplasma. En el núcleo se encuentra el ADN, que está empaquetado en cromosomas y organizado en una estructura llamada cromatina. Además, es una región del núcleo llamada nucleolo. Se produce el ARN ribosómico, que es fundamental para la fabricación de ribosomas. En las células animales también existen los lisosomas, como se puede observar en la imagen, que son pequeños orgánulos esféricos que contienen enzimas digestivas que descomponen materiales dentro de la célula. En las células vegetales, por otro lado, se encuentran los cloroplastos. Estos permiten la fotosíntesis, que es un proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía química. Además, las células vegetales tienen una vacuola llena de agua que ayuda a mantener la presión interna de la célula y a menudo una pared de celulosa que les da rigidez. Finalmente, tanto las células animales como las vegetales tienen un citoesqueleto, que es una red de filamentos proteicos que da forma a la célula. Esta permite su movimiento y organiza los orgánulos en su interior. Los componentes principales del citoesqueleto son los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, y su función es crucial para mantener la estructura celular y facilitar el transporte dentro de la célula. Es decir, las células son unidades fundamentales de los seres vivos, y aunque las procariotas y eucariotas tienen diferencias, ambas realizan una serie de procesos bioquímicos esenciales para la vida. Silva Cerros Valentina. El agua es el componente más abundante en los organismos vivos y posee propiedades físicas únicas, como su capacidad para solventar una amplia variedad de moléculas, gracias a su estructura dipolar y su habilidad para formar enlaces de hidrógeno. Esto influye en la estructura de las biomoléculas. Además, el agua actúa como un nucleófilo, participando en diversas reacciones biológicas. Tiene una ligera tendencia a disociarse en iones hidroxilo y protones, lo que afecta la acidez de las soluciones acuosas y es clave para mantener condiciones compatibles en la vida. En el ser humano, el agua representa el 45% y el 73% del peso corporal, distribuyéndose en los espacios intracelulares y extracelulares. Es fundamental en el proceso metabólico, como la absorción, transporte, digestión, excreción y regulación de la temperatura, lo que hace imposible la vida sin agua. La molécula de agua tiene una estructura tridimensional irregular, con un átomo de oxígeno en el centro y dos átomos de hidrógeno unidos a él mediante enlaces covalentes sencillos. La molécula es dipolar, ya que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, generando una carga parcial negativa en el oxígeno y cargas parciales positivas en los hidrógenos. Esto convierte el agua en un excelente donador y aceptor en enlaces de hidrógeno
gracias a su elevada constante dieléctrica y su fuerte dipolaridad. El agua puede disolver una gran cantidad de sustancias con carga como las sales. Enlaces de hidrógeno. En los enlaces covalentes entre un átomo de hidrógeno y el oxígeno, nitrógeno o azufre son relativamente polares, de forma que el núcleo del hidrógeno puede ser atraído débilmente por un par de electrones libres de un grupo aceptor, como por ejemplo el oxígeno, nitrógeno o azufre de una molécula vecina, dando lugar a un enlace o puente de hidrógeno. Ángulo formado por los átomos de hidrógeno con relación al oxígeno, que es inferior a un tateedro típico. Geometría tatédica de moléculas de agua, con indicación de los dos pares de electrones sin compartir el oxígeno. El agua puede formar enlaces de hidrógeno debido a la atracción débil entre los electrones libres de átomo electronegativos, como oxígeno, nitrógeno o azufre, y los átomos de hidrógeno, unidos covalentemente a otras moléculas. Cada molécula de agua puede formar hasta 4 enlaces de hidrógeno, lo que influye en sus propiedades físicas como su alta viscosidad, tensión superficial y punto de ebullición. Aunque estos enlaces débiles son débiles individualmente, su efecto colectivo crea estructuras grandes, dinámicas en el agua líquida. Enlaces de hidrógeno. La figura muestra la representación de un enlace de hidrógeno entre dos moléculas. La fuerza de esta interacción es máxima cuando el enlace covalente se orienta directamente a lo largo de la nube de un par de electrones solitarios en un aceptor al que se une por un enlace de hidrógeno. El agua también facilita la disolución de biomoléculas que pueden formar enlaces de hidrógeno, como alcoholes, aldehídos, cetonas y amidas, entre otros. Estos enlaces no son exclusivos del agua. Se forman también entre moléculas de alcohol o entre el grupo carbonilo de péptidos. Las biomoléculas, que son generalmente anfipáticas, contienen regiones hidrofóbicas que repelen el agua y regiones hidrofóbicas que atraen el agua. Esto les permite adoptar estructuras funcionales y estables a través de interacciones como enlaces de hidrógeno, dipolos y fuerzas de Van der Waals. El agua también interactúa con moléculas iónicas como el cloruro de sodio, separando sus iones mediante esferas de solvatación. Además, las interacciones electrostáticas entre grupos con carga en biomoléculas forman puentes salinos, que son más efectivos a distancias mayores que los enlaces de hidrógeno. Las interacciones de Van der Waals, aunque más débiles, también juegan un papel importante en la estructura de las biomoléculas. Por último, el agua tiene la capacidad de ionizarse de manera limitada. Actuando como un ácido base, esta ionización produce iones de hidrógeno y iones de hidroxilo, y su constante de equilibrio a 25 grados. Esto significa que el agua pura, la concentración de iones H positivo o H negativo. Concepto de ácido, base y pH. En el contexto bioquímico, el pH es crucial porque muchas reacciones químicas en los sistemas biológicos dependen de un rango específico de pH.
para que las enzimas y otras moléculas biológicas funcionen correctamente. El concepto de pH fue introducido por Sonsel en 1909, quien lo definió como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno en una solución. El agua pura a 25 grados, la concentración de H positivo es de 10-7 m, lo que da un pH de 7, lo que corresponde a una solución neutra. Las soluciones con pH inferior a 7 son ácidas, mientras que las que tienen un pH superior a 7 son básicas. Un ácido es una sustancia que, cuando se disuelve en agua, libera iones de hidrógeno o protones. En términos generales, los ácidos tienen un sabor agrio, son corrosivos y pueden cambiar el color de ciertos indicadores, como el papel tornasol, que se vuelve rojo en presencia de un ácido. Los ácidos también reaccionan con base para formar agua y sales, en una reacción conocida como neutralización. Un ejemplo común de ácido es el ácido clorhídrico. De acuerdo con la teoría de Bones-Lowry, un ácido es una sustancia que dona protones y una base es una sustancia que acepta protones. Los ácidos fuertes, como el HCl o el H2SO4, se disocian completamente en agua y tienen valores de pH muy bajos. En cambio, los ácidos débiles, como el ácido acético, se disocian solo parcialmente, lo que da como resultado un pH más alto. El término base se refiere a una sustancia que puede aceptar protones o donar pares de electrones. Es uno de los componentes claves en el equilibrio ácido-base, donde las bases contrastan los efectos de los ácidos. Las bases en bioquímica incluyen sustancias que, al disolverse en agua, liberan iones hidróxido, lo que aumenta el pH de una solución. Un ejemplo muy común de base en bioquímica es el bicarbonato, que juega con el papel crucial en la regulación del pH sanguíneo. Además, las bases nitrogenadas como adenina, citosina, guanina y timina en el ADN son componentes esenciales en los ácidos nucleicos. Aunque estas bases no se comportan como bases en el sentido clásico de la química, ácido-base tienen la capacidad de formar enlaces de hidrógeno entre las cadenas de ADN, lo que es esencial para su estructura y función. Las bases fuertes, como el KOH o NOH, se disocian completamente en una solución, mientras que las bases débiles, como el Ca, solo se disocian parcialmente. Las sales son compuestos formados por cationes, iones positivos, y aniones, iones negativos, y se obtienen típicamente de reacciones entre ácidos y bases. En resumen, el pH es una medida de la concentración de iones H positivo en una solución, y su valor determina si la solución es ácida, básica o neutra. Las reacciones ácido-base son fundamentales con muchos procesos bioquímicos y la regulación de pH en los sistemas biológicos. Vallejo Muro, Fernanda Yatzidi. Tampones y amortiguadores. Ácidos, bases y sus formas conjugadas. Los ácidos se definen como sustancias que pueden donar protones. Su forma desprotonada, llamada base conjugada,
pueden aceptar esos protones. Por ejemplo, en el caso del ácido acético, este dona un protón para convertirse en su forma conjugada. De forma inversa, las bases pueden aceptar protones y cuando lo hacen se convierten en ácido conjugado. Además, hay una relación entre la fortaleza de los ácidos y sus bases conjugadas. Los ácidos débiles tienen bases conjugadas fuertes y viceversa. Esto quiere decir que si un ácido es débil, su base conjugada tiene una tendencia más fuerte a captar protones y si una base es débil, su ácido conjugado será fuerte en donar protones. Sistemas tampón. Un tampón es una solución que resiste cambios en el pH. Cuando se le añaden ácidos o bases, los tampones están compuestos por una mezcla de ácido débil y su base conjugada o una base débil y su ácido conjugado. Ejemplos comunes incluyen el sistema ácido acético y el sistema amoníaco. Estos sistemas amortiguadores son importantes porque mantienen el pH estable en soluciones biológicas y muchos procesos químicos. En el caso de la mezcla ácido acético, cuando se añade un ácido, estos protones reaccionan principalmente con los iones acetato, desplazando el equilibrio hacia la formación de ácido acético. Los iones H positivo presentes en la solución reaccionan como los OH negativo para formar agua, lo que también provoca que el equilibrio se desplace hacia la formación de acetato. El concepto de pKa. El pKa es valor que mide la fuerza de un ácido en función de su constante de disociación. Para los ácidos débiles, la constante Ka es un número pequeño y negativo, por lo que se utiliza el pKa, que es el logaritmo negativo de Ka. Un valor más bajo que pKa indica un ácido más fuerte. En otras palabras, cuando el pH es igual al pKa de un ácido, las concentraciones de su forma protonada y desprotonada son iguales. Ecuación de Henderson. Esta ecuación se deriva de la constante de disociación de un ácido y relaciona el pH con las concentraciones del ácido y sus bases conjugadas. La ecuación es la siguiente. pH es igual a pK más logaritmo de base conjugada sobre ácido. Esta fórmula predice cómo cambiará el pH cuando las concentraciones de ácido y bases conjugadas. Es particularmente útil para sistemas tampones donde el pH se quiere mantener constante a pesar de la adición de ácido o base. Si el pH es igual al pKa, el sistema tampón es más eficaz porque las concentraciones de ácido y bases son iguales y el sistema puede neutralizar tantos ácidos como bases. Tampón ácido carbónico. Este sistema es el principal regulador del pH en la sangre y en los líquidos extracelulares. Se forma a partir del CO2, produciendo en el metabolismo celular. El CO2 se convierte en ácido carbónico, que es un ácido débil y se disocia en bicarbonato. La disociación se produce principalmente en los glóbulos rojos, donde el bicarbonato se intercambia por iones. Este sistema se ajusta para mantener el pH sanguíneo, gracias a la respiración y la función renal. El sistema ácido carbónico funciona de forma abierta, lo que significa que las concentraciones de CO2 y el bicarbonato se puede regular independientemente. La respiración regular del CO2 en la sangre, mientras que los riñones controlan los niveles de bicarbonato. Cuando el pH baja, por ejemplo debido a un exceso de hidrógeno positivo, el sistema se ajusta para eliminar el CO2 a través de la respiración, restaurando el equilibrio. Hemoglobina.
En los glóbulos rojos, la hemoglobina también actúa como tampón al captar protones. La hemoglobina reduce su afinidad por el oxígeno cuando captura el hidrógeno positivo, lo que facilita la liberación de oxígeno a los tejidos. Fosfato. El sistema fosfato también contribuye a regular el pH en los líquidos intracelulares, aunque su concentración en la sangre es más baja. Es un tampón eficaz dentro de las células donde su mayor concentración. Importancia de los tampones fisiológicos. Mantener el pH dentro de un rango adecuado es crucial para el funcionamiento de las proteínas y otros procesos biológicos. En los humanos, el pH sanguíneo debe mantenerse entre 7.35 y 7.45. Un pH fuera de este rango puede causar disfunciones metabólicas graves. Si el pH baja por debajo de 7.35, se produce acidosis, mientras que si sube por encima de 7.45 se produce alcalosis.